No pueden abrir sus Biblias en segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 10. Sean todos bienvenidos esta mañana a este lugar. Damos las gracias al Señor porque nos permite estar reunidos en este sitio y poder compartir de su palabra. Yo quisiera esta mañana dedicarme en estos 10 versículos a ver lo que Pablo nos muestra a nosotros hoy día como iglesia, pero lo que él tenía en mente cuando le escribe a esta iglesia en Corinto. Hermanos, en nuestros días, eh, decir que el sufrimiento es un don sería algo absurdo para la mayoría de los hombres. Algunos dirían que el sufrimiento es sinónimo de debilidad, fragilidad, limitaciones. Sin embargo, para el cristianismo es todo lo contrario. Para aquellos que tenemos una fe en Cristo, el sufrimiento no es símbolo de debilidad, fragilidad o limitación. Para nosotros, el sufrimiento se trata de una vida experimental donde no solo debes conocer a Dios, sino disfrutar de Dios aún en el dolor. A.W. Tozer decía lo siguiente: es muy dudoso que Dios utilice un hombre grandemente hasta que él mismo no lo hiera profundamente. Fin de la cita. El cristiano, si es cristiano, tiene que entender que el sufrimiento es parte de su vida. El cristiano no evade el sufrimiento. El cristiano abraza el sufrimiento y se deleita en el sufrimiento porque allí ve a su Señor. En el pasaje de segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 10, Pablo descubre, aquí hace algo extraordinario, él revela su corazón, es lo que él hace, y nos muestra su gloria y su dolor. Esto no lo hace cualquier persona. Imagínate a tu pastor de tu iglesia local diciéndole a su audiencia, a los miembros, que su corazón está roto y les muestra a su iglesia cuál es su verdadera gloria y su verdadero dolor. Las personas dirán, pero si este es mi pastor que está así adolorido, ¿qué queda para mí? La realidad, hermanos, es que nuestra confianza está colocada en nuestro Salvador. Y la relación profunda y verdadera con Cristo que tenía Pablo nos revela la perfección del poder de Dios. Y es por eso que yo he titulado el sermón de hoy: su poder se perfecciona en la debilidad. Su poder se perfecciona en la debilidad. Y la estructura de este pasaje, en primer lugar, lleva por título: ¿de quién es este poder? Para explicar esta primera parte vamos a utilizar el versículo 1 y luego vamos a ir al versículo 7 y versículo 8 de este capítulo. La segunda parte de la estructura del pasaje es ¿en quién se refleja este poder? ¿En quién se refleja este poder? Vamos a utilizar los versículos 2 al versículo 6. Y por último, la tercera estructura del pasaje, ya por título, ¿cómo se perfecciona este poder? Versículo 9 y versículo 10. Si te das cuenta en lo que es la estructura del pasaje, te habla acerca del poder, pero no te dice de quién es el poder. Te dice que ese poder va a estar en alguien, pero no dice quién es ese alguien. Y luego te explica cómo ese poder se perfecciona en algo débil. Hermanos, detrás de cada estructura está la realidad del pasaje. Y es lo que nosotros el día de hoy vamos a aprender esta mañana con este sermón. Y oramos al inicio con la finalidad de que Dios, por medio del Espíritu Santo, pueda llevar su palabra al corazón de cada uno de nosotros. Seamos creyentes o no seamos creyentes, la finalidad es que aprendamos la realidad de esta gran verdad. ¿Qué Pablo nos muestra a nosotros
en estos 10 versículos. Él nos enseña que la debilidad nos ayuda a depender de Dios. Y es allí cuando nosotros experimentamos el poder de Dios. Y este poder es visible en otros. Pablo nos enseña que la debilidad nos ayuda a depender de Dios. Y es allí cuando experimentamos este poder en nosotros. Escuche bien, el poder se experimenta en nosotros. Pero ese poder que se experimenta en nosotros es visible para otros. Eso es lo que Pablo nos va a enseñar a nosotros en estos versos. Ahora, a modo de contexto, para poder entender un poco acerca de lo que Pablo nos va a hablar y el por qué lo va a decir, hermanos, cuando tú lees este pasaje, dentro del pasaje vas a encontrar algo que Pablo dice por primera vez en su vida. Pablo ha guardado silencio 14 años y por primera vez Pablo va a hablar algo de lo que durante 14 años guardó silencio. Para esto, cuando nosotros leemos el pasaje, nos damos cuenta que Pablo tenía enemigos. Sus enemigos no eran cualquiera. Es muy probable que estos enemigos sean, entre comillas, cristianos judíos. ¿Ok? ¿Por qué cristianos judíos? Y estoy hablando de falsos cristianos, ¿ok? No estoy hablando de verdaderos cristianos. Estoy hablando de profesantes, personas que dicen ser cristianas. Porque Pablo les llama a ellos eminentes apóstoles o los superapóstoles. Así que estos hombres, ellos han tratado de aplicar a su vida algo que no les pertenece. Estos superapóstoles o estos eminentes apóstoles, ellos proyectaban un estilo de vida y liderazgo cristiano. Se caracterizaba por el poder y la capacidad humana, pero no se caracterizaba por el poder de Dios habitando en su vida. No. Hermanos, los corintios habían sido seducidos por las visiones y revelaciones que estos hombres tenían. No estamos hablando de cualquier tipo de persona, estamos hablando de personas que decían ser cristianas y que tenían visiones y que tenían revelaciones. Y Pablo, en vista de esto, él muestra estos 10 versos. Lo que vemos en estos versículos al inicio, exactamente en los primeros 6 versículos, es como Pablo continúa con el tema de la gloria. Cómo él continúa con ese tema de la gloria. ¿Recuerdas? Pablo se había gloriado. ¿Por qué? Él se había gloriado porque predicaba el evangelio sin recoger dinero, gratis. Luego Pablo dice, yo me he gloriado porque he sido la primera persona cristiana que ha estado aquí en Corinto, predicando el evangelio. Se gloria de eso. Ahora yo quisiera, dicho esto, yo quisiera ir a la primera parte de nuestra estructura, de quién es este poder, y hacer lectura del versículo 1, versículo 7 y versículo 8. Leemos la palabra. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. ¿De quién es este poder? Pablo, de una manera muy clara, ya en el versículo 1, al finalizar, te dice de quién es este poder. Pero antes de decirte de quién es este poder, él te explica las consecuencias que puede traer el gloriarse
aun cuando esto sea verdad. Él dice, no es provechoso de que yo haga lo que voy a hacer desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Esto no es provechoso. No es provechoso que yo, Pablo, me jacte y hable de una experiencia que he tenido hace 14 años atrás. Pero Pablo explica de que los corintios hicieron esto necesario. Fueron los corintios que obligaron, que hicieron crucial, que hicieron necesario que Pablo hablara de algo que no quería hablar. Muchas veces en nuestra iglesia, nosotros no deseamos hablar de verdades que Dios ha mostrado en nuestras vidas, con la finalidad de que esto no se vea como algo donde nosotros nos estamos jactando. Pero debido a que la autoridad paulina estaba siendo colocada en duda, Pablo decide apelar entonces a esto. Dicho esto, y entendiendo que lo que Pablo va a explicar no es lo mejor, pero es debido, hermanos, a la circunstancia y al contexto donde se encuentra Pablo, era necesario hacerlo. Esto no significa de que tú siempre debes hacerlo. Debido a la circunstancia y en el contexto donde Pablo se halla, él debe hablar de esta forma. Esto no quiere decir de que tú debas jactarte. Y hay algo muy peligroso en nuestros tiempos, y es que nuestros jóvenes en nuestra iglesia muchas veces pretenden jactarse por encima de otros, porque tengan más juventud, o porque tengan más capacidad intelectual, o porque ellos sean hoy día personas enérgicas, y debes tener mucho cuidado con eso, porque nosotros no somos llamados a jactarnos, nosotros somos llamados a edificar la iglesia de Cristo. Nosotros somos llamados a crecer espiritualmente. Nosotros somos llamados a ser utilizados por el Espíritu Santo. No a jactarnos de los dones que Dios nos ha dado a nosotros. O de las visiones y revelaciones que Dios nos ha dado a nosotros. Y es allí donde Pablo dice, yo me voy a jactar de esto, no es provechoso. Y es por eso que pasaré entonces a las visiones y a las revelaciones, pero este dice, del Señor. Hermanos, ¿de quién es este poder? ¿De quién es el poder de visiones y revelaciones? Pablo te dice, es del Señor, no es mío. El poder es del Señor. Martín Lutero decía que el apetito religioso mundano le atrae la teología de la gloria. Fin de la cita. A nosotros hoy día nos gusta jactarnos por nuestras redes sociales. Nos gusta jactarnos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, de lo que Dios está haciendo en nosotros o de lo que nosotros tenemos. Nosotros, los hombres, por naturaleza caída, siempre buscamos la teología de la gloria. Pero hermano, recuerda que para que haya gloria debe haber sufrimiento. Antes de la gloria debe haber sufrimiento. Así que no busques la teología de la gloria como algo principal en tu vida. Busca la teología de la cruz. Ama la teología de la cruz. Ama la teología del sufrimiento. Nuestro Dios en el verso 1 te habla de que es un Dios de poder. Hermanos, recuerda por un momento, Antiguo Testamento, están allí. Y el rey está molesto porque ha tenido una visión, ha tenido un sueño, pero no se recuerda. Se le ha olvidado. Manda llamar a sus eruditos, a los sabios, y los sabios no hallan la respuesta. Pero de repente un hombre de Dios dice, dame tiempo. No porque yo tenga el poder o la gloria de revelar visiones, sino porque yo soy siervo del Dios de las visiones, del Dios de las revelaciones. Y es allí donde el Señor, el Dios de revelaciones, le revela a su siervo el sueño y la interpretación del sueño. ¿Recuerdas a José? También, ¿lo recuerdas? Con los sueños.
Hermanos, nuestro Dios es un Dios de poder. Pero este Dios de poder, según el versículo 7 y 8, también es un Dios de dolor, es un Dios de cruz, es un Dios de aflicción, es un Dios de sufrimiento. Así que debes recordar las palabras de Jesús. ¿Me quieres seguir? ¿Me quieres servir? ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. No se trata de que Jesús tomó nuestros pecados únicamente y ya se ha acabado todo. Se trata de que como creyentes debemos tomar nuestra cruz. Y Pablo nos enseña en el versículo 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones. ¿Ves cómo Pablo ha quedado impactado con el poder del Dios de las revelaciones? Él dice, es extraordinaria la grandeza de este Dios. Si te vas al libro de Job, se cree que es el primer libro de la Biblia escrito, estás allí, un hombre que pasa por sufrimiento, y Job al final de su libro dice, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te han visto. Pablo puede decir lo mismo. Hoy yo te he visto la gloria de Dios en revelaciones, visiones, pero también en la cruz, en el sufrimiento. Pablo no solamente se deleita, hermanos, en el Dios de visiones y revelaciones. Pablo se deleita también en el Dios del sufrimiento. Él dice, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en mi carne. Hermanos, si Pablo, el hombre que tiene más cartas en el Nuevo Testamento, el hombre, hermanos, que llevó el Evangelio como ningún otro hombre, el hombre de piedad, un hombre íntegro, un hombre, hermanos, intachable, un modelo de hombre en nuestros días, si él tenía la necesidad de ser humillado para que su orgullo no se apoderara de él, entonces ¿cuánto más nosotros? ¿Qué has hecho tú y qué he hecho yo? ¿Acaso podemos compararnos al apóstol Pablo? ¿Hemos hecho por lo menos el 20% de lo que Pablo hizo? No lo hemos hecho. Y Pablo dice, se me fue dada a mí una espina. Hermanos, y el verso 7 inicia, y me fue dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones. Pero ahí también te dice, y me fue dada una espina en mi carne. El Dios de revelaciones, ese Dios también es el Dios de las debilidades. Hermanos, lo que me llama la atención acá es que Pablo no dice de qué se trata esta espina en la carne. Hay muchos comentarios donde dice que puede ser una enfermedad, donde dice que puede ser un dolor. Recuerda que Pablo a veces tenía ciertos problemas, dificultades de salud, y es allí donde Lucas le acompañaba. Otros dicen que puede ser como en el caso de Charles Spurgeon, del problema de la gota. Tenemos también el caso de Juan Calvino. Juan Calvino llegaba a momentos donde él estaba en la predicación, llegaba a unos 40 minutos. Quien no conozca a Juan Calvino, bueno, hay que leer la institución de Juan Calvino para ver este hombre, este teólogo francés, y la influencia que tuvo sobre la iglesia cristiana. Y él en el púlpito, a veces llegaban 40 minutos y ya no podía predicar más. Debía retirarse del púlpito porque se asfixiaba, hermano. De repente estaba en su predicación y ya la cortaba, porque el Dios de las revelaciones también le había dado una cruz que debía llevar. Y cortaba la predicación y se retiraba, quizás el domingo siguiente podía iniciar nuevamente donde había quedado en su predicación. Cada uno de nosotros, que hermanos, vamos a tener circunstancias adversas. Mi pastor tenía un cáncer o tuvo un cáncer que cualquiera no tiene. Una de muchas personas, de 100 personas, si lo decimos así, quizás tenga esa clase de cáncer y el cáncer le comió su hueso y lo estaba matando hasta que lo acabó por completo. Y aún así, siempre daban gloria al Señor. Hermanos,
Cuando tú lees este pasaje a modo de contexto y lees todo lo que está alrededor, podemos decir o podemos creer, aunque esto no lo avala la escritura, de que esta espina que estaba fastidiando e incomodando a Pablo es probablemente que hayan sido los falsos ministros o los falsos apóstoles. Pero como la Biblia no habla de manera clara, y me encanta de que lo deje de forma abierta, podemos decir que cualquiera de nosotros también puede tener una espina en la carne, en nuestra carne. Puede ser un cáncer, puede ser enemigos de la cruz, pueden ser vecinos, puede ser el gobierno, puede ser el emperador, puede ser nuestro jefe, puede ser nuestros propios hijos. Hermanos, hay cantidades de espina que Dios puede levantar y colocarnos y traspasarnos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no crezcamos y mostremos de que lo que Dios está haciendo en nosotros es producto de nosotros. ¿Recuerdas? Llega aquel hombre Císara, el general, huyendo, se esconde y llega aquella mujer, lo atiende, le da comida y luego que él se descuida, esta mujer traspasa una espina en su cuerpo y se percata de que la espina llegue a la tierra. Asimismo, Dios hace eso con nosotros. Él traspasa una espina y no te la coloca de manera superficial. Pablo dice, y fue dada una espina en la carne. Así que nuestro Dios traspasa la espina y la cruz en nuestra vida para que el orgullo no nos arrope y nos absorba. Hermanos, acá encuentras de que esta espina era un mensajero de Satanás. Era un mensajero de Satanás. Por eso te digo, puede ser una enfermedad, puede ser los enemigos de la cruz, puede ser lo que Dios le plazca. ¿Para qué? Para mantenernos a nosotros en la raya. Pero ¿qué hacer, hermanos, cuando esta clase de espina vienen a nuestras vidas? Pablo te explica en el versículo 8, él dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Hermanos, ¿quién no ha orado para que el Señor moldee a nuestros hijos? Para que sean obedientes. ¿Quién no ha orado por una restauración familiar? Para que sea la familia el ejemplo de nuestra iglesia. ¿Quién no ha orado por una enfermedad que nos está matando para que Dios la quite? ¿Quién no ha hecho eso? Pablo te enseña que cuando Dios trae a nuestras vidas una espina, nosotros podemos orar. Pablo te dice que tú no puedes deleitarte por la espina que Dios te da. Pablo te enseña a ti que lo primero que tú haces es orar al Dios que te trae esta adversidad a tu vida, para que si le place, te la quite. Así que lo que hemos visto en esta primera parte es el poder de Dios en las visiones y revelaciones que muestran su gloria, pero también hemos visto el poder de Dios en las debilidades que muestra cómo le da a cada uno de los suyos la cruz. Estoy hablando que esta espina solamente se la da a los suyos, no se la da al mundo. El mundo sufre a causa del pecado. Quisiera pasar entonces a la segunda parte de la estructura que lleva por título, ¿en quién se refleja este poder? ¿En quién se refleja este poder? Vamos a leer el versículo 2 hasta el versículo 6. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré. Pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad.
mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. ¿En quién se refleja este poder? Hermanos, cuando lees el pasaje, Pablo está hablando de otro, no está hablando de él. Pero ya hemos leído el versículo 7 y en el versículo 7 Pablo se está refiriendo a que ese personaje que él no pretende conocer desde el versículo 2 hasta el 6 es él. Recordemos el verso 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera a mí, a Pablo. Entonces, Dios refleja su poder es en Pablo. Ya sabemos que el poder es de Dios, la primera parte de la estructura del pasaje. Ahora vemos, desde el versículo 2 hasta el versículo 6, que ese poder divino, ese poder de Dios, se refleja es en Pablo. Pero según lo que nosotros vemos en estos versículos, este hombre, que es Pablo, es un hombre inseguro. ¿Has leído lo que está en el paréntesis? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Hermanos, han pasado 14 años. Antes que Pablo le escribiera a los Corintios, ya Pablo había tenido esta revelación. Él había guardado silencio. ¿Pero por qué lo ha hecho? Recuerda, los falsos ministros, los falsos creyentes en Corintio, que habían tomado el liderazgo de Corintio buscando su propia gloria, ellos decían a los corintios que tenían las revelaciones y visiones de Dios. Es por esto que Pablo apela a sus revelaciones y Pablo dice, conozco un hombre en Cristo. Los falsos apóstoles dicen, yo tuve una visión y yo tuve una revelación, oh Corintios. Y Pablo nos está diciendo, yo conozco a un hombre en Cristo que realmente tuvo una revelación. Hermanos, y lo extraordinario de la revelación es que nadie ha tenido una revelación como esta. Nadie. Pero en medio de esta revelación, Pablo comienza a mostrar qué clase de hombre es él. Primero, es un hombre inseguro. Segundo, es un hombre sin autoridad. ¿Has visto lo que dice el versículo 4 al finalizar? Al hombre no se le permite expresar lo que yo he visto. Entonces, es un hombre que tuvo una revelación, ¿sí? Pero es un hombre que no puede hablar de lo que esa revelación es. Y quizás tú digas, pero ¿cómo es esto? ¿Acaso Jesús no enseñó y dijo que lo que nosotros sabemos debemos montarnos en las azoteas y gritarlo y hablarlo? Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que el Señor le ha prohibido hablar sobre lo que él ha visto? Es muy probable, hermano, que no se trata de que el Señor le ha prohibido nada. Es más probable que se trata de que el hombre no tiene la capacidad para entender lo que Pablo ha visto. Y Pablo no encuentra nada en el mundo donde pueda decirle a los corintios, mira, se trata de esto, se trata es de esto, de lo que yo he visto. No hay nada, hermano. Así que Pablo nos está mostrando a nosotros fragmentos, nos está mostrando rayos del paraíso, del trono de Dios. Si lees Apocalipsis te habla de que ese tercer cielo se refiere al trono de Dios, al jardín renovado, al lugar donde está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, se trata de Dios mismo en su trono, en su lugar, en su jardín. Y Pablo ha sido llevado hasta allá. Y él dice, no sé si fui llevado en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero sé que fui, lo vi, palpé con mis ojos esa grandeza de este gran Dios. William Henry en su comentario, él hablaba acerca de lo siguiente. Él decía, en una oportunidad había un creyente hospitalizado y estaba en coma y el pastor decide visitarlo.
Pero el pastor dijo, pero ¿para qué yo voy a ir hasta allá si este creyente está en coma? Bueno, el pastor fue hasta allá, llega, y el creyente que estaba en coma despierta del coma. Y el pastor llega allí, el creyente, pastor, ¿cómo está? Y el pastor le dice, yo estoy bien, ¿y tú? Bien, pastor, he estado en el cielo. Y el pastor, un poco incrédulo, dice, ¿que has estado en el cielo? Sí, pastor, he estado en el cielo. Ajá, ¿y cómo sabes que era el cielo? Porque he visto a Jesús, lo he visto. Y el pastor incrédulo dice, ¿cómo que has visto a Jesús? ¿Cómo sabes que era Jesús? Pastor, su cuerpo estaba perforado. Y el pastor no cree todavía y le dice, ajá, pero el cuerpo perforado, ¿qué te dijo Jesús? Me dijo que ya era hora, que había pagado por mis pecados y que era hora de reunirme. Y murió. Ese es el Dios de visiones y Dios de revelaciones. Ese es el Dios que refleja su poder en los suyos de una forma extraordinaria como solo Él lo hace. Hermanos, Dios refleja su poder en los suyos. Pero los suyos deben aprender a vivir en conformidad con esta verdad, sin mostrar ese deseo de apropiarse de una teología de la gloria, sino con el deseo de vivir en conformidad a la teología de la cruz. ¿Has escuchado las siguientes palabras del hombre? Incluso de creyentes. Yo resuelvo. Yo lo hago, no hay problema. Eso es una pequeñez. Eso se resuelve fácil. No hay problema con eso. Esas declaraciones, aunque quizás sean un tanto divertidas, muestran el orgullo del hombre. Eso demuestra de que el hombre mismo puede hacer lo que él se ha programado a hacer. Y Pablo nos dice a nosotros, yo me abstengo de gloriarme en la verdad. Y no sería insensato de mí si deseo gloriarme en estas revelaciones, porque ellas son verdad. Hermanos, fue tan grande la visión, fue tan impresionante la visión, que Pablo pudo haberse llenado de orgullo. Pablo estaba a punto de cruzar una frontera peligrosa y el Señor no le dejó. El pastor Marcos Peña dice, las debilidades en sí mismas no son una bendición. Ellas pueden convertirse en una bendición cuando cumple su propósito en nuestras vidas. Fin de la cita. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 5 dice, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Filipenses capítulo 1 versículo 29 nos dice, se nos concede a nosotros también padecer por Cristo. Hermanos, se trata de sufrir y padecer para que la cruz se siga evidenciando en nosotros. Es para restringirnos a nosotros. ¿Por qué Pablo había guardado silencio sobre esta revelación? Hermano, porque su mensaje, su predicación, su enseñanza no descansaba en la visión, sino en el Dios de la visión. Pablo guarda silencio, no predica en conformidad a la visión, porque él ha preferido, él se ha enfocado en Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Cuál es nuestro enfoque? Debe ser Cristo y este crucificado. Yo no creo en las visiones ni en los sueños. Yo no creo mucho en esas cosas. Pero si Dios te da una visión a ti, si te da un sueño a ti, si te habla de manera audible a ti,
Tú no tienes por qué estar hablando de eso. Tú tienes que guardar silencio. Si es que realmente es Dios el que hace ese tipo de cosas. Porque yo con respecto a eso soy un poco incrédulo. Pero tú debes hablar, comunicar a Cristo y a este crucificado. Y es lo que Pablo hace con los corintios. Pablo se siente muy mal, porque los corintios han preferido las visiones y revelaciones de los falsos ministros. Y Pablo dice, ustedes me conocen a mí muy bien. Hermanos, este hombre es un hombre sensato. Este hombre es un hombre con verdad. Este hombre es un hombre dispuesto a renunciar a su derecho. Si Dios te ha dado una visión a ti, si Dios te ha hablado a ti de manera audible, mira, lo que tú debes ser. Tú no puedes ser una persona que diga, bueno, yo soy cristiano, y simplemente vienes el domingo a la iglesia y te comportas como un incrédulo los fines de semana. Si tú eres un cristiano y Dios te está hablando a ti en conformidad a esta verdad, entonces tu testimonio debe ser verdadero, porque eso es lo que Pablo nos está mostrando allí. Pablo nos dice a nosotros, no sería insensato. Pablo está diciendo que él entonces es un hombre sensato. ¿Ok? Lo otro que Pablo te está diciendo es que él es un hombre verdadero, con verdad, íntegro, con piedad. Y hay algo muy interesante que me llama la atención a mí, que me cautiva, cómo Pablo te repite eso una y otra vez. Y lo repite. Él te dice a ti, final del versículo 6, más me abstengo de hacerlo. Es su derecho. Pero Pablo dice, me abstengo de hacerlo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. ¿Qué te está hablando? Renuncia a tu derecho. Renuncia a lo que es tu derecho legal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ganar a otros. Pablo ama a los corintios y Pablo ha decidido renunciar a un derecho que tenía con la finalidad de ganar a los corintios. Y él les dice al finalizar el versículo 6, ustedes me conocen a mí, ven de mí u oyen de mí. ¿Qué es lo que has visto de Pablo? Hermano, tú no puedes juzgar a una persona por lo que tú crees que es esa persona. Tú debes juzgar a esa persona en conformidad a la verdad. Lo que ves de esa persona y lo que oyes de esa persona. Esa persona debe mostrar su verdadera naturaleza. La ambición de lo que hay en su corazón lo va a decir. Aunque no quiera hacerlo, lo va a hacer. Examina tu corazón. Verifica tu corazón. Y te darás cuenta de lo que está lleno tu corazón. El corazón de los corintios necesitaba ser desinfectado, limpiado. Todas las mañanas me levanto y llego y hago lo mismo de siempre. Limpiar el estiércol de mis animales. Y eso mismo lo hago en la tarde. Siempre, siempre. Y no me pesa ni me canso porque son mis animales. ¿Y sabes? Pablo no le pesa limpiar a los corintios porque es su iglesia, son sus hermanos. Y a ti no debería pesarte renunciar a tu derecho por tus hermanos. ¿O es que no son tus hermanos? ¿O es que no es tu iglesia? ¿O es que tú aún no has sido llamado por Cristo a salvación? Pablo entiende que a pesar de que ellos que están siendo dominados, seducidos por lo falso, Pablo dice, ustedes son de Cristo. Así que el poder de Dios se refleja en un hombre verdadero, un hombre sensato y dispuesto a renunciar a todo. Con esto te estoy diciendo, hermano, que tú puedes ser creyente, pero si no estás viviendo tu vida en conformidad a la verdad, el poder de Dios no se va a reflejar en ti. El poder de Dios no se refleja en una persona holgazán. Ahora quiero pasar, hermanos, a la última parte de este sermón, que ya por título,
¿Cómo se perfecciona este poder? Versículo 9 y versículo 10. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, qué contradicción a los oídos del incrédulo. ¿Cómo que cuando eres débil, fuerte eres? Eso es como decir que la pelota es cuadrada. Toda pelota tiene que ser redonda. Bueno, la pelota es cuadrada. Dentro de lo que es el pensamiento de Dios, su poder solo se perfecciona en la debilidad de los hombres. Ahora, estamos hablando de que el poder de Dios se perfecciona en hombres débiles. Pero ¿acaso el poder de Dios no es un poder perfecto? Sí, es un poder perfecto. Claro que sí. ¿Dios necesita de los suyos para que su poder sea perfecto? No, claro que no. No necesita. El poder de Dios siempre será perfecto, siempre. Pero en la teología de la cruz, la debilidad es la condición para experimentar el poder de Dios. ¿Quieres que el poder de Dios se perfeccione en tu vida? Necesitas ir a la cruz. Hermanos, es solo en la cruz donde el poder de Dios se perfecciona. Y se perfecciona a la vista de los hombres. Se perfecciona a la vista de su iglesia, a la vista del mundo, de los suyos, de su creación. El poder de Dios mostrado y hecho visible en nosotros. Hermanos, se está refiriendo Pablo de que el poder de Dios en una criatura débil se perfecciona porque Él habita en él. Su poder habita en esa persona. Y Pablo, cuando escucha esto, él dice, mira, de verdad el Señor, luego de yo clamar y orar para que quite esta espina, el Señor me dijo, te basta mi gracia. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios no solo salva, la gracia de Dios nos mantiene ante los ataques, ante los sismos, ante los terremotos. La gracia de Dios mantiene a los suyos. Su gracia es suficiente. Es lo que Pablo está diciendo. Cuando alguien rechaza su gracia, cuando alguien rechaza a Cristo, está rechazando a aquel que lo puede sostener. No hay más remedio, hermano. El poder de Dios se perfecciona en nosotros cuando nuestro sistema de valores es fuerte. ¿Escuchó eso? Y tu sistema de valores que es fuerte cuando tú tienes una confianza en un Dios personal. Tu Dios personal, ese Dios que no te ha abandonado, sino que es tu Dios, ese Dios lo que hace en ti es fortalecerte a ti. Eso es lo que hace nuestro Dios. Hermanos, es increíble que cuando nosotros experimentamos su poder, este poder es hecho visible en otros. ¿Ha escuchado eso? Cuando una criatura débil, él experimenta el poder de Dios, eso debe ser reflejado. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de aquel padre antiguo, Policarpo? Yo comentaba esta semana con alguien acá en la iglesia sobre la vida de este hombre y lo que sucedió. Y quiero compartirlo con ustedes esta mañana también. Policarpo fue atrapado por el emperador. Y el emperador, cuando lo atrapan, le pide a Policarpo que corrobore su identidad. Era un hombre de 86 años.
Y Policarpo dice, sí, yo soy Policarpo. Y este emperador le dice, Policarpo, debes renunciar a tus derechos, debes renunciar a tu Dios, porque si no serás devorado por las bestias en el Coliseo. Policarpo dice, tengo 86 años y nunca me ha hecho nada malo a mí, nunca. Fíjate el sistema de valores de Policarpo, fuerte, estable, porque él cree en un Dios personal que no le ha dañado durante 86 años. Y el emperador le dice, Policarpo, eres un hombre anciano, no deberías morir de esa forma, pero te digo, allí hay una hoguera donde te vamos a llevar y donde te vamos a dar muerte y el fuego te va a consumir. Y Policarpo le dijo, tu fuego es un fuego temporal y podrá destruirme a mí, a mi cuerpo de manera temporal, pero las llamas del infierno serán eternas para ti. Policarpo, debido a su sistema de valores, fue a la hoguera y murió. ¿Qué es eso, hermano? Eso es el poder de Dios en nosotros, siendo reflejados a otros, no precisamente cristianos, sino incrédulos. ¿Quieres otro ejemplo sobre cómo el poder de Dios viene a habitar en nosotros? Porque es lo que Pablo está diciendo. El poder de Dios habita en mí. Cuando el Señor me dijo, bástate en mi gracia, yo gustosamente me gloriaré. Mira cómo te está diciendo Pablo. Muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more. No es el poder afuera, es el poder morando, introduciéndose en Pablo. El poder de Cristo morando en mí. Eso es lo que hace Policarpo. El poder de Cristo morando en su vida, le dice el emperador, rechazo tus ofertas, porque mi sistema de valores es fuerte y amo a mi Cristo. Segundo ejemplo, Martín Lutero, 17 de abril de 1521. 17 de abril de 1521, Lutero está más solo que nunca, debido a lo que hizo el 31 de octubre de 1517, clavando 95 tesis en las puertas de la catedral. Mientras que el mundo hoy celebra Halloween, el 31 de diciembre, nosotros celebramos el Día de la Reforma por lo que Lutero hace con sus 95 tesis. Ese día, hermanos, Lutero hace algo que quizás nadie se imaginaría. Lutero pide ante los poderosos tiempos. Los poderosos le dicen, Lutero, ¿renuncias a todos estos libros? Lutero, ¿renuncias a estos escritos? Y Lutero dice, denme en tiempo. Denme en tiempo. Hermanos, allí están amigos, enemigos, poderosos, el rey, todos que están allí esperando que Lutero renuncie a su sistema de valores. Y lo primero que sale por su boca es, denme en tiempo. El hombre tiene miedo. Y en medio de eso, los que dirigen el concilio le dicen, Lutero, tienes 24 horas. Solo 24 horas, Lutero. No hay más. Al día siguiente Lutero va a ese lugar y es allí donde le dicen, Lutero, ¿renuncias, Lutero, a todos estos escritos? Y Martín Lutero dice, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No quiero y no puedo retractarme de nada. Hermanos, ¿qué sucede con este hombre? ¿Qué es lo que produce que este hombre hable de esta forma? El poder de Cristo habitando en él. El poder de Cristo habitando en Lutero.
17 de abril de 1521, Lutero dice: no me retracto ni de esto y no quiero retractarme. El poder de Cristo en la vida de Lutero. Hace unas semanas atrás, tercer ejemplo. ¿Quieres ver cómo se experimenta el poder de Cristo en la vida del creyente? Tercer ejemplo. Hace unas semanas atrás, yo hablaba con una hermana y me decía sobre su problema de cáncer. Y me decía lo avanzado que está y lo difícil que está y que ya no hay solución y que las quimios inician y probablemente las fuerzas se reducen. Pero ella decía, yo he confiado en mi Señor y eso es el poder de Cristo en la persona. Amados hermanos, ¿cómo vas a reaccionar tú el día de mañana cuando tu sistema de valores se coloque sobre la mesa para que tú decidas lo que debes hacer? Unos jóvenes me decían en la semana, hermano, yo no sé qué debo hacer, si vacunarme o no vacunarme. Yo le decía, es algo tuyo, es algo personal. Lo que pasa es que necesito mi certificado para poder iniciar en la universidad. Y yo le decía, bueno, yo realmente no sé qué quieres hacer. Tú puedes vacunarte, no puedes vacunarte. Lo que desees hacerlo, hazlo. Porque se trata de un tema de libertad. Tú puedes hacer lo que desees. Pero mi sistema de valores, el sistema de valores de Gilbert, le lleva a no vacunarse. Yo no me vacuno. A mí me exigieron en mi empresa, donde yo estoy, vacunarme. Me exigieron mi certificado y dije que no. Ahorita en diciembre me entregan el título de ingeniero y yo le decía a esta persona con la que hablaba, yo todavía no tengo mi título asegurado. Pero ¿sabes? Si a mí me dicen, Gilbert, no te entregamos título si no traes el certificado, yo digo, gracias Señor, porque el título no me va a llevar a mí a vacunarme. Hermanos, eso es una cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica te lleva a ti a tener un sistema de valores fuerte, porque estamos hablando del pensamiento cristiano. Estamos hablando de cómo el cristiano debe tener una vida. Y es por eso que Pablo dice, por eso, mira cómo él dice en el versículo 10, por eso yo, Pablo, me complazco. Él no le está diciendo a los corintios que deben ser como él. Fíjese eso. Lutero no le dijo a sus seguidores que hicieran lo que él hizo. Policarpo no le dijo a los suyos que hiciera lo que él hizo. Cuando el poder de Dios habita en un creyente, el creyente no puede exigirle a los demás que vivan el estilo de vida que él lleva. No podemos hacer eso. Pero lo que sí Pablo nos enseña es, versículo 10, por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en persecuciones, en angustia. Y te dice, por amor a Cristo. No es por mí, es por amor a Cristo. Y luego te explica el por qué lo hace. Porque cuando soy débil, entonces realmente soy fuerte. ¿Quieres ser fuerte en Cristo? Debes ser débil primero. Mata el orgullo, destruye el orgullo. Mata, mortifica tu pecado para que el poder de Cristo pueda morar en ti. Un puritano dijo, aquí quien sufre, vence. Fin de la cita. Para vencer hay que sufrir. Y alguien decía, la siguiente ilustración que quisiera compartir con ustedes para pasar a las implicaciones, ya. Alguien compartía lo siguiente, él decía que el poder, este poder habitando en nosotros, es como unas baterías. ¿Okay? Las baterías, ellas tienen energía, poder, las baterías. Y estas baterías son las que proporcionan Dios por su Espíritu a nosotros para que nuestras vidas reflejen su poder. Cuando tú tienes una linterna que usa batería y no tienes la batería, tú tratas de prenderla y no alumbrar nada. Pero llegas tú, compras batería, se la colocas a la linterna, la prendes y da luz.
Es decir, la batería tiene energía y esa energía se la transmite ¿a quién? Se la transmite sin duda alguna a los circuitos de la linterna. Y es allí donde todos nosotros, que no sabemos lo que está haciendo la batería en los circuitos, es allí donde todos nosotros vemos cómo esa linterna alumbra. Gracias a las baterías. Así es el poder de Dios. Nadie lo ve. Cómo esa energía divina se introduce en el hombre, no en cualquiera, en el creyente, que vive en conformidad a la verdad. Y ese creyente comienza a irradiar luz. Y los demás le ven. El poder, hermanos, provino de la energía que proporcionó Dios por su Espíritu Santo. Ese poder es realizado por la energía de Dios. Esa fuerza es infinita y los recursos de ese poder y de esa energía también son recursos infinitos. Termino dejando 3 implicaciones sobre este sermón. En primer lugar, vemos que la teología de la cruz nos humilla para mostrar que el poder no es de nosotros. La teología de la cruz nos humilla para mostrar que el poder no es de nosotros. Tiene que hacerlo para mantenernos a raya, para destruir nuestra grandeza. Él tiene que llevarnos a la cruz para que cuando nosotros terminemos una predicación, digamos, no se trata de mí, se trata de Él. Cada vez que predicamos, cada vez que asistimos a la iglesia, cada vez que hacemos algo bueno, siempre debemos ser llevados a la cruz. Segundo, nuestra gloria está en lo que Dios ha hecho por nosotros. Si vamos a gloriarnos, que sea por lo que Dios ha hecho en nosotros, por su gracia, por su salvación, por su liberación, por su redención, por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo. Nuestra gloria está en lo que Dios ha hecho por nosotros. Última implicación, recordemos que a Dios le complace usar su poder para cambiar personas más que circunstancias. Recordemos que a Dios le complace usar su poder para cambiar personas más que circunstancias. Eso significa que probablemente si tú estás pasando por una dificultad hoy, Dios no te la va a quitar. Dios no te la va a cambiar. Dios desea esta mañana cambiar tu corazón. Dios desea cambiar personas. El objetivo de Dios no es cambiar cáncer por salud, aunque lo pueda hacer. El objetivo de Dios no es cambiar un país miserable por un país rico en abundancia. Lo puede hacer, pero no es su objetivo principal. Su objetivo principal es cambiar los corazones de las personas. Entendiendo esto, concluimos que al pasar por una debilidad, debemos reposar en la voluntad de Dios, porque estos valores traen gloria a Cristo.